versículos 13, 15 al 16 y 27. Lucas 24, 13, 15 al 16 y 27. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Nos saltamos ahora al 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Nos saltamos ahora al 27, donde dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, en el camino de Emaús a estos dos discípulos cuyos nombres no conocemos, no eran necesariamente de los 12 o de los 11 que quedaban en ese entonces, pero eran también discípulos de Jesús. Hay muchos discípulos de Jesús cuyo nombre no conocemos. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dado que esta declaración de la ley y los profetas a las que se está refiriendo Jesús ocurrió tiempo antes del tiempo en el que pasó todo esto que les estoy contando del camino de Emaús, entonces habían sido profecías. Esto es, palabras que se hablaron sobre el futuro de cuando habría de venir el Señor Jesucristo y caminar entre nosotros. Aquí dice que caminaba con ellos, lo cual también es relevante a ese respecto. Ahora, reforcemos esta idea de la importancia que Dios le da a la profecía. Ya casi al final de la Biblia, en Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 19:10, si gustan buscarlo, por favor. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Se refiere aquí Juan a un ángel que le estaba declarando ciertas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por la forma en que está redactado, quizá nos cueste un poquito de trabajo entender qué quiere decir esto del espíritu de la profecía, pero lo que quiere decir, el espíritu es una palabra que puede tener muchos significados. Por supuesto, la más importante es la del Espíritu Santo, se refiere también a nuestro espíritu, que es nuestra parte más interior y que de hecho, pues es la que expresa la esencia que tenemos. Se supone que cuando venimos a Cristo y nos convertimos en cristianos, deberíamos oler, tener un perfume, una fragancia a Cristo. Deberíamos hacer lo que Él hizo, caminar en sus mandamientos y demás. Entonces aquí lo que está diciendo es que el testimonio de Jesús, o el dar testimonio de Jesús, sus hechos, lo que iba a pasar en la primera y también en la segunda venida, es la esencia de la profecía. ¿Cuánta importancia entonces tendrá para Dios este concepto de profecía, que usualmente se toma simplemente como hablar sobre lo que ocurrirá en el futuro, pero como vamos a ver después, no es el único propósito de la profecía? Entonces Dios le da mucha importancia. De hecho, ahora vamos a ver Amós 3:7. Amós 3:7. Ahí sí les voy a dar un poquito más de tiempo porque Amós es de los libros poco citados y nos cuesta un poco más de trabajo encontrarlo. Es de los profetas menores. Pero declara este versículo una verdad muy importante. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada hará el Señor sin que lo revele de antemano a sus siervos los profetas. De hecho, hay quien piensa que Jesús cumplió el orden de 300 profecías cuando vino por primera vez y que hay del orden del doble de las profecías que él cumplirá cuando venga por segunda vez. Lo que esto quiere decir es esto, es lo siguiente. Dios no hace nada
para tomarnos desprevenidos. Dios no es malicioso. Dios no nos da sorpresas, porque todo lo ha revelado en su palabra. Y Él a veces también da una revelación adicional que generalmente se relaciona con la palabra, o siempre debe relacionarse con la palabra, para que no sea simplemente una palabra que se la lleva el viento. Siempre revela lo que va a hacer a sus siervos. Y nosotros sabemos qué va a ocurrir en los últimos tiempos, que marcan la venida, cuyo evento o acontecimiento más importante es la segunda venida de Jesucristo. Y hay una serie de cosas que podemos estudiar en la palabra, principalmente en el libro de Apocalipsis, de Daniel, pero hay muchos otros. Zacarías es muy relevante. Por supuesto, los evangelios, cuando Jesús estaba en el monte con sus discípulos y le preguntaron que cuándo había de ser el tiempo que ocurrieran todas estas cosas. Ahora, quiero aclarar otro asunto, porque también es común que haya una interpretación equivocada de algunos versículos que se refieren a las profecías. Primeramente quiero citar Mateo 11:13. Mateo 11:13. Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y esto lo malinterpreta algún segmento de la iglesia pensando en que el don de profecía ha cesado, ya no está ocurriendo. Pero fíjense ustedes, algo parecido ocurre en el versículo de Romanos 10:4. Voy a leer solamente una parte de este versículo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Y algunos creyentes lo toman como significado, equivocadamente, que la vigencia de la ley ha terminado. Eso no es cierto. No es cierto porque Cristo mismo es la ley de Dios. Él se convirtió en la ley de Dios y cumplió con todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas que dio el Padre a través de Moisés y muchos otros siervos suyos. Entonces, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, no quiere decir que es la terminación de la ley. Quiere decir que es el objetivo principal de la ley, apuntar a Cristo. Toda la revelación que hemos recibido a través de la palabra de Dios apunta a Cristo. Lo mismo que leímos antes, que el testimonio de Jesús, el dar testimonio de Jesús es el espíritu, la esencia de la profecía. Pero vean lo que dice Lucas 16:16 en relación con este asunto de que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Lucas 16:16. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos los que quieren, por supuesto. No todos los que existimos, porque sabemos muy bien que algunos rechazan la oferta de amor que Dios nos da de aplicar la amnistía a través de Jesucristo, perdonar nuestros pecados cuando hay un arrepentimiento genuino y convertirnos en hijos engendrados por Dios, como dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. Entonces, aquí lo que habla es que ahora las profecías anuncian el reino de Dios. Y sobre todo la naturaleza que esto tendrá el reino eterno de Dios cuando estemos en el cielo. Ya hemos estudiado cuál es la forma en que está organizado el cielo. No voy a elaborar sobre ese tema por ahora. Ahora, si la ley y los profetas han terminado su objetivo, si fuera cierto eso, o la ley y los profetas profetizaron hasta Juan y ya no más, no tendría sentido lo que Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 14, versículos 1 y 3. Pablo dice en 1 Corintios 14, 1 y 3 lo siguiente. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es al don espiritual que mayor importancia le da Pablo en su alocución
contenida en la primera epístola a los miembros de la iglesia establecida en Corinto. Dice 1 Corintios 14, 1 y 3, seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y nos saltamos al 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este énfasis es revelado en el Nuevo Testamento porque anteriormente la profecía se tomaba como algo que iba a ocurrir en el futuro simplemente, y aquí nos está diciendo que la profecía se habla para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Y sigue vigente porque Pablo incluso dedica todo el versículo 14 para cómo deben ejercerse el don de profecía, también el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Y en su caso, los otros dones de revelación, que son palabra de ciencia y palabra de sabiduría, junto con discernimiento de espíritus. Entonces tenemos aquí que la profecía en la iglesia se habla no solo para predecir lo que va a ocurrir o aclarar lo que la Escritura dice en relación con algún evento futuro, sino para edificación, exhortación y consolación. No se crean que no va a participar Eli con su voz melodiosa de locutora de FM. Lo va a hacer. Yo simplemente quería leer la introducción, los versículos relevantes para la misma, para que hubiera mayor continuidad y no perdiéramos el hilo. Es importante entender entonces lo que acabamos de aprender, que las Escrituras y la ley tienen un objetivo, que es Cristo. Y esto lo reafirma el que diga en Apocalipsis 19:10, el es testimonio de Jesús, el dar testimonio de Jesús y sus hechos es el espíritu de la profecía. Y ahora vamos a revisar varias profecías. Hay muchas, por supuesto, les digo que algunos piensan que son hasta 300. Sabemos que Jesús cumplió no sé cuántas, cientos de profecías. Y hay gente que piensa que en la segunda venida cumplirá del orden del doble de las que cumplió en la primera venida. Entonces, escogí unas cuantas para ilustrar lo que Dios ha hecho y lo que hará también a través de la profecía. Y uno de los objetivos principales de la misma es fortalecer nuestra fe y tener elementos también para quien cuestione la misma fe, como lo dice Pedro en sus epístolas, y estar dispuestos, prontos a responder, sin que haya, por supuesto, ninguna intención de pleito, ninguna intención de menospreciar a las personas que no son creyentes, simplemente dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Y vaya que ha hecho muchas cosas para nuestro beneficio. Entonces, primero revisemos los versículos que hablan del nacimiento de Jesús. Primeramente vamos a ver el que se refiere a que nacería de una virgen. Y para el efecto le voy a pedir a Eli que lea Isaías 7:14, si nos quieren acompañar. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Que como sabemos significa Dios con nosotros. Dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sobre eso vamos a comentar una vez que veamos el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. Hay varias referencias, pero he escogido la de Mateo 1, del 18 al 23. Mateo 1, del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice que María estaba desposada con José. Esto no se refiere a que el matrimonio se hubiera consumado. O sea, seguía siendo virgen porque, como recordamos, las bodas entre los judíos se realizan en dos etapas. Primero es esto a lo que se refiere con desposarse, que era establecer y firmar un contrato entre las familias que iban a emparentar a través del casamiento de un hombre y de una mujer. Y ese contrato tenía incluso validez legal. Le daban mucha importancia a esto y posteriormente, una vez que sobre todo el hombre hubiera ido a preparar morada para ellos, como ahorita Cristo está preparando una morada para nosotros, todo esto simboliza, por supuesto, la relación de Cristo con su iglesia. Una vez que regresaba el hombre que se iba a casar ya en la boda definitiva con su prometida, entonces ya se consumaba el matrimonio. Por lo pronto no era así. De hecho, María era una adolescente, según todo parece indicar, una muchachita muy joven, quizá de 15, 16 años. Entonces, resulta que ella, lo traducen así, había concebido del Espíritu Santo. Versículos como este y como la profecía de Isaías, en donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, suelen interpretarse incorrectamente también. De hecho, en el marco de la teología católica, la única forma que se encontró para conciliar este hecho y el hecho de que Jesús fue sin pecado, según lo dice también la Escritura, es creer y establecer una doctrina al respecto que María también fue concebida inmaculadamente, eso es sin mancha alguna. La Biblia no tiene ninguna indicación en ese sentido. Y de hecho, cuando se le aparece el ángel del Señor a José, es impresionante esto, ¿no? Cuando vemos la expresión ángel del Señor, sabemos que se refiere a Cristo mismo. Cristo, Jesús, se le apareció antes de nacer a José. ¿Me explico? Algo increíble. Y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, esta palabra engendrado ocurre también en Juan 1. Quiero que vayamos para allá. Juan 1 dice, a lo cual me había referido anteriormente durante esta enseñanza, muy al principio, dice a partir del versículo 11, Juan 1, 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que ahí la expresión hijos de Dios, en cuanto a la palabra hijos, se refiere a hijos pequeños de Dios, tecnones. O tecnones, el vocablo griego que corresponde a esto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se refiere estos versículos al nuevo nacimiento y dice que la parte sobrenatural del mismo, o una de las partes sobrenaturales del mismo, porque todo en sí mismo, el nuevo nacimiento es un milagro, pero la más importante de ellas es leer que son aquellos que creen en Cristo, nacen de nuevo y vienen a sus pies, dice que son engendrados por voluntad de Dios. Ahora, díganme ustedes si en el nuevo nacimiento Dios se auxilia de alguna otra persona. No, simplemente el Espíritu Santo engendra un hijo de Dios. Entonces, aquí
la palabra engendrado que se usa en el griego y también en el hebreo, lo que quiere decir, y la concepción también, es que simplemente el Espíritu Santo puso el embrión completo, todo el embrión venía de Dios, así como cuando creó Jehová Dios a Adán, y no había ninguna mujer antes creada que pudiera servir de madre, simplemente lo creó. Y esto se confirma con que en 1 Corintios 15 la Biblia dice que Jesús es el postrer Adán. Lo mismo que pasó con el primer Adán, pasó con Jesús. Fue engendrado completamente por el Espíritu Santo. Como un hombre, como decía ciertamente Toño en la introducción al servicio y la alabanza, era 100% hombre, pero también conservó la naturaleza divina, era 100% Dios en ese sentido, sin tener en sí mismo la omnipotencia, ni la omnisciencia, ni la omnipresencia. Esto es, él se despojó, como dice el libro de Filipenses en capítulo 2, a partir del versículo 5, él se despojó, se vació a sí mismo de sus atributos, pero no de su naturaleza. Y siempre debemos recordar que a pesar de que los atributos son impresionantes, las sanidades, los milagros, qué sé yo, las resurrecciones, a pesar de que son admirables, la naturaleza de Dios es mucho más importante que los atributos. De hecho, el ejercicio de los atributos, como hemos dicho, se subordina a la naturaleza de Dios. Pues entonces, lo que pasó es que María funcionó como un vientre prestado. Sabemos que eso es factible incluso hoy en día a través de los avances en ingeniería genética, pero lo que Dios no nos necesitaba el auxilio de ninguna persona, pero sí quería dar el mensaje de que Jesús iba a ser un hijo del hombre, con lo cual estaba diciendo un ser humano como tú y yo lo somos, sujeto a los mismos problemas de tener hambre, tener calor, tener frío, cansarse, sufrir dolor, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver que Jesús, dando un mensaje de humildad, nace en una pequeñísima población llamada Belén. Para lo cual le voy a pedir a Eli que lea Miqueas 5:2. Vamos a dar un poquito de tiempo porque ese también es difícil de hallar. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De hecho, Belén era un pueblito muy humilde, muy sencillo, lo cual también nos está hablando de la humildad de Jesús y del Padre Celestial. Siempre lo que hace Jesús muestra al Padre. Ahora veamos el cumplimiento en Lucas 2, del 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La Biblia también dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Se refiere a esto en el sentido espiritual. Él es el primero que al nacer también nació de nuevo, o sea, era un hombre justo. Pero Dios lo probó y a través de la prueba y de la obediencia, él aprendió, como dice el libro de Hebreos en su capítulo 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aunque era hijo y padeció como no tenemos nosotros una idea. Entonces él se identificó con nosotros al convertirse en un ser humano como lo somos tú
y yo. Y nació en un lugar pequeñito, muy humilde, que se llamaba Belén. También la Biblia dice que él vendría de la tribu de Judá. Entonces ahora le voy a pedir a mi esposita que lea Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo era tanto un lugar como una representación de Jesús. De hecho, en hebreo se pronuncia Shiloh. Shiloh. Entonces dice que no será quitado el cetro de Judá. Y de ahí vendrá el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Hebreos 7:14 habla del cumplimiento de esta profecía. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vamos a abundar sobre el tema del sacerdocio un poco más después, pero en efecto llama la atención que Jesús es un sacerdote, bueno, no es un sacerdote cualquiera, es el sacerdote, porque una de las cosas que hacen los sacerdotes es representar al pueblo delante de Dios. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Entonces, dice que vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. El sacerdocio le correspondía, como sabemos, a los descendientes de Aarón, que era de la tribu de Leví, igual que Moisés. Entonces, porque eran hermanos, del mismo papá y de la misma mamá. Entonces, Jesús ejerció el sacerdocio, lo sigue ejerciendo, lo seguirá ejerciendo por toda la eternidad. Como vamos a ver después, no me quiero adelantar, pero el hecho es que él provino de la tribu de Judá. También la Biblia declara que es heredero al trono de David. David es un tipo, el tipo principal de Jesucristo en el Antiguo Testamento, sobre todo en el sentido que tenía un corazón conforme al corazón del Padre Celestial. Entonces, primero leamos segundo libro de Samuel, 7 del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando aquí Samuel, bueno, como vehículo del Espíritu Santo, a David. Samuel en su carácter de profeta, porque Samuel también fue sacerdote y fue juez, un siervo de Dios extraordinario. Pero le está hablando al principal rey, históricamente hablando, de Israel. Esto es David. Y dice que él levantaría después de David a uno de su linaje, o sea, un descendiente de David. Y sabemos que en la carne, no biológicamente, pero sí, pues por haber se casado José con María y María haber sido el vientre prestado para llevar el embrión de Jesús, y desde el punto de vista humano, y dice que procederá de las entrañas de David, y él afirmará, esto es Dios, el reino de él. Y el trono del mismo, el trono del hijo de David, que es Jesús, sería afirmado para siempre, lo cual se cumplirá en el milenio. Dice ahora en el milenio y a partir del milenio, debo decir, porque después del milenio viene la eternidad y Jesús va a seguir reinando. Entonces, el cumplimiento lo podemos encontrar, entre otros lugares, en Lucas 1 del 31 al 33. Lucas 1 del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Sería llamado
el Hijo del Altísimo. Fue llamado así, Hijo del Altísimo. Hasta por los demonios que sacó del Gadareno. Ellos lo reconocieron como Dios el Hijo. Y el Señor Dios, esto es el Padre, le dará su trono, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, esto es sobre Israel, para siempre. Y su reino no tendrá fin. De hecho, en el reino milenial, Jesús va a reinar desde Jerusalén, la ciudad de paz. También la Biblia predice en el Antiguo Testamento que por un tiempo Jesús, junto con sus padres, estaría en Egipto. Leamos ahora Oseas 11:1. Les vamos a dar un poquito más de tiempo, porque de nuevo este es un libro poco común, que poco frecuentemente se cita. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este es un texto interesante porque viendo hacia el pasado, habla de Moisés, pero viendo hacia el futuro, habla de Jesús. Y esto es porque Moisés era un tipo de Cristo también. El cumplimiento lo leemos en Mateo 2, 14 y 15. Mateo 2, 14 y 15. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí cuando dice él, al empezar el versículo, se refiere a José. José, que era el padre sustituto de Jesús. Por cierto, es de la genealogía de José que Jesús tenía derecho al trono. Es en esa genealogía, no en la de María, que hay una descendencia directa de David, Salomón, Roboam y todos los reyes que siguieron de Judá. En el caso de María, esto no se cumple porque David tuvo muchos hijos, uno de los cuales se llamó Natán, y ese es el antepasado de María. El derecho al reino le viene por la genealogía de José. Dice que José toma de noche al niño y a su madre, esto de Samaria, y se fue a Egipto. Y luego dice que esto lo hizo, bueno, lo dice en forma indirecta, y lo hizo hasta la muerte de Herodes. Porque acuérdense que Herodes, al saber la profecía que hablaba del rey, del Mesías que había de venir, mandó matar a todos los niños pequeños. Pero dice y reafirma directamente que dice para que se cumpliese lo que el Señor dijo a través de su profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Que esto también es una metáfora de cuando salimos del pecado. Egipto representa el pecado y Jesús viene a rescatarnos, a liberarnos. Ya hemos dicho que Jesús era profeta, rey y sacerdote. Estos tres ministerios requerían que quien los ejerciera fuera ungido. Ungido con aceite. Y Jesús, de hecho, fue ungido cuando ocurre su bautismo a través de Juan el Bautista, que era su primo. Y cuando sale de ahí, el Espíritu Santo en forma de paloma se postra sobre su hombro y nunca más se aparta de él. Acuérdense ustedes que el aceite de la unción representa al Espíritu Santo. Lo que está ocurriendo ahí directamente es la unción con el Espíritu Santo de la cabeza a los pies de Jesucristo para darle la gracia para ejercer su gran y difícil, muy difícil ministerio. Entonces, veamos dónde está profetizado que Jesús había de ser profeta. Por cierto, a ese respecto, Jesús dijo muchas cosas que se están empezando a cumplir ahora
acerca de los últimos tiempos. Vamos a leer Deuteronomio 18:15. Acuérdense, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el último del Pentateuco o de la Torá, como llaman la ley los judíos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Aquí Moisés está hablando al pueblo de Israel y le dice que Dios levantará un profeta en medio de ellos y que a él deberían de oír. Veamos ahora el cumplimiento. Hechos 3, 22 al 23. Hechos 3, 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí identifica al profeta que mencionó Moisés en el libro de Deuteronomio como Cristo. Él fue profeta y de hecho se han ido cumpliendo una serie de cosas que él profetizó, como por ejemplo la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, a través de las tropas comandadas por Tito, que era un gran general romano, que después a la postre vino a ser César también, o sea, emperador. Veamos ahora la profecía que habla de Jesús como rey. Zacarías 9:9. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, solo sigue Malaquías como último y este es el que aparece justo antes de Malaquías. Zacarías 9:9. La profecía de que el Mesías había de ser rey. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Impresionante. No solamente dice que vendría un rey y que sería justo, salvador y humilde. Que fue justo, ya lo dije, por supuesto, él no fue engendrado por ser humano alguno, sino por el Espíritu Santo. Sería Salvador, de hecho Jesús es lo que quiere decir, que en realidad era Josué en hebreo, Yehoshua, según la pronunciación original, o Yeshua, con la pronunciación contraída. Sería justo y salvador, porque Jesús quiere decir la salvación de Jehová. Humilde, humilde. Esta es una enseñanza muy importante, la hemos visto repetida una y otra vez. Jesús fue un varón humilde y como se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más deplorable que existía en ese entonces, él será ensalzado por Dios. Ya ha empezado a ser ensalzado por Dios porque está sentado a la diestra del Padre, pero será aún más ensalzado cuando venga la consumación de los tiempos y será declarado Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doblará y aceptará y juntamente declarará esto. Ahora veamos el cumplimiento a través de dos versículos. Primeramente, Mateo 27:37. Mateo 27:37. Casi al final de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. Este es el penúltimo capítulo de Mateo. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Los romanos lo pusieron para burlarse, pero es una declaración cierta. Lo que pasa es que no había ocurrido todo lo que habría de ocurrir, lo que está empezando a ocurrir ahora cuando vengan el periodo de la tribulación. Ahorita estamos pasando lo que yo llamaría, como lo hace Mateo 24, palabras de Jesús, principio de dolores. Pero también quisiera que viéramos el cumplimiento para mayor detalle de esta profecía en Marcos 11, del 7 al 10. Marcos 11, del 7 al 10. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.
También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Jesús era llamado el hijo de David y como tal estaba cumpliendo esta profecía de que sería rey. Claro que el pueblo de Israel lo que esperaba era la idea que tiene aún hoy en día los judíos. Un rey poderoso, un rey que le va a entregar el dominio material al pueblo de Israel, y no fue así. Lo habían mal interpretado. Jesús vino como lo que es, humilde, a tal grado que lo hizo, entró a Jerusalén montado en un pollino, lo cual había sido profetizado con detalle en Zacarías 9:9, donde dice, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él no entró con tropas militares haciendo gran escándalo, sino que él iba como un ser de lo más humilde sentado en un pollino. Ahora veamos cómo Jesús es profetizado como sacerdote, y esto lo veremos en Salmo 110:4. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí lo que más me llama la atención, además de volver a decir, yo te he engendrado hoy, Dios engendró completamente, formó completamente a Jesús y lo puso en el vientre de María a través del Espíritu Santo. Y dice, lo que más me sorprende, tú eres sacerdote, no para la primera venida, no para la segunda, para siempre, por toda la eternidad, según el orden de Melquisedec, que literalmente quiere decir rey de justicia, y como era rey de Salem, también era rey de paz. Siempre se habla de conceptos así. Paz en hebreo es shalom, y shalom es una palabra impresionante que quiere decir muchas cosas: paz, sanidad, integridad, ser completos en Dios, en Cristo. Entonces él es ese sacerdote conforme a un orden distinto del arónico, el cual ya cumplió su función como prefigurando todo esto, y ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús para siempre, para siempre. Eso tiene implicaciones muy profundas que ya he comentado, pero volveré a comentar posteriormente. Hoy no es el momento de hacerlo, pero sepamos que Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, delante del trono de gracia que ocupa el Padre Celestial. También era predicador de buenas nuevas, lo que llamamos el Evangelio, y esto fue predicho en Isaías 61, del 1 al 6. Les vamos a dar un poquito de tiempo. Isaías 61, del 1 al 6. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes.
Aquí le está hablando a los vencedores, a aquellos, a la esposa de Cristo, a los que se fusionan con Cristo, y dice que serían llamados sacerdotes de Jehová para colaborar con el ministerio del sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Eso es muy importante. Y ahora veamos el cumplimiento en Lucas 4, del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice Jesús, dando testimonio de sí mismo. Ahora, dice, leyendo el libro de Isaías, que por cierto, era una costumbre que cuando alguien venía, quizá alguien que por primera vez venía a una sinagoga, para darle la bienvenida le entregaban el rollo de los libros del Antiguo Testamento o los rollos y escogía uno, eso lo hacía el que estaba a cargo de la sinagoga, y tenían una cierta cita seleccionada de antemano, pero lo interesante del asunto es que seleccionaron precisamente esta cita que aparece en Isaías 61, del 1 al 6, pero Jesús omite ciertas partes en la lectura. Dice en la versión que aparece en Lucas, que leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esto confirma lo que les dije anteriormente. El Espíritu desciende sobre el hombro de Jesús cuando es bautizado por Juan el Bautista en forma de paloma, y nunca más se aparta de él. Nunca más se aparta de él, porque él fue ungido con ese Espíritu. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice en la versión del Antiguo Testamento: a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. Y dice luego: el día de venganza del Dios nuestro. Esto lo omite Jesús porque el énfasis que él quería hacer era en la gracia revelada de Dios Padre a través de él mismo. El tiempo del arrepentimiento, que sigue estando vigente todavía, y lo estará mientras vivamos. Entonces, Jesús revela esa parte, pero no podemos omitir que también vendrá el día de la venganza del Dios nuestro, y todo lo demás que escuchamos que se cumplirá primeramente en el milenio y posteriormente en la eternidad. Jesús fue crucificado entre criminales, sufrió la muerte más oprobiosa que había, la que era una tortura continua de hecho, después de ser azotado, abofeteado, escupido, humillado hasta lo sumo. Y leemos este hecho predicho en Isaías 53:12. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice que derramó su vida hasta la muerte. Esto es lo que se explica en el Salmo 22, que es uno de los principales salmos mesiánicos, que habla precisamente del sufrimiento de Cristo en la cruz, su descenso al Seol y demás. Se vació de su vida, la derramó. De hecho, el hecho que le atravesaran con una lanza el costado
y que saliera sangre y agua y se vaciara todo el cuerpo de Cristo de su sangre, era lo que se prefiguraba cuando los sacerdotes ofrecían en el altar del holocausto, en el altar de bronce, en el atrio del tabernáculo, ofrecían a la víctima para cubrir sus pecados temporalmente. El cumplimiento está en Marcos 15, del 27 al 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y fue contado con los inicuos. De hecho, la Biblia dice que fue hecho pecado. No solamente llevó el pecado y los nuestros pecados individualmente de cada uno de nosotros, sino fue hecho la esencia del pecado, por lo cual los ojos de Dios Padre ya no se podían posar sobre él, porque como dice la Biblia, los ojos de Dios son tan limpios, tan santos, que no puede ver el mal. Entonces, no solamente pasó esto que acabamos de decir, sino que las manos y los pies fueron horadados, esto es, agujereados con los clavos mediante los cuales fue fijado el cuerpo de Cristo a la cruz. Leamos lo que dice en cuanto a la palabra profética, Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Es una parte de ese salmo que les había citado, el Salmo 22, que describe lo que ocurre en una muerte por crucifixión, siendo que en ese entonces ni siquiera había sido inventada. La inventaron y la introdujeron como instrumento de tortura los romanos, precisamente. El cumplimiento lo leemos en Juan 20, del 25 al 27. Juan 20, 25 al 27. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. A pesar de que Tomás es recordado más que nada por su falta de fe, él no creyó que había visitado a Jesús ya resurrecto, ya habiendo resucitado a los discípulos, porque no estaba con ellos. Pero hay un mensaje importante al respecto de la vida de Tomás. Ya que lo ve, una vez que Jesús les ha dicho, Shalom, paz a vosotros, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Si siguiéramos leyendo el pasaje, dice que se postró Tomás y le dijo a Jesús, Dios mío, Dios mío. Él se dio cuenta que no solamente era el Hijo del Altísimo, era Dios, 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 el Dios Trino manifestado en la carne. Dios mío. Es algo que todos los creyentes debemos reconocer. En Él mora la plenitud de la deidad, según dice la Escritura. Esto es, Él es el Dios Trino. Y así lo debemos reconocer. Él fue también, Jesús, un sacrificio por el pecado. Vamos a leer lo que dice Isaías 53, del 5 al 12. Isaías 53, del 5 al 12. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura.
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hay un principio que se dibuja aquí, que es un principio bíblico importantísimo que debemos siempre recordar, que de hecho está descrito literalmente en ese pasaje precioso de Filipenses 2 a partir del versículo 5. Primero es la humillación y después la exaltación. A veces cuando estamos sufriendo, enfermos, con escasez económico-financiera, con problemas familiares, con muchas cosas de ese estilo, nos desesperamos, nos entristecemos, nos deprimimos, pero debemos recordar esto. Dios nos humilla para que se destruya nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Y una vez que estemos humillados y nosotros humillemos nuestro corazón, que ha sido sujeto a contrición, y vengamos delante de Dios contritos y humillados, Él nos exalta. Eso pasó como con Jesucristo, y dice la parte final del pasaje que leyó Eli: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Aquí está implícita la resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Cuando Jesús asciende a los cielos y va delante del Padre, le dijo, en otras palabras: papá, misión cumplida. Misión cumplida. Quiera Dios que nosotros podamos estar delante de papá, del Padre Celestial, y digamos lo mismo: papá, misión cumplida. El cumplimiento de esta profecía aparece, entre otros pasajes, en Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pero Él resucitó también. Y este hecho de la resurrección, que fue resucitado, está, entre otros pasajes, predicho, porque la resurrección es un tema importantísimo, en Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. Él me tomará consigo. Así como tomó a Elías, lo arrebató en presencia de Eliseo. Vamos a ver dos pasajes que hablan del cumplimiento de esta profecía, que Él sería resucitado. Primeramente, Mateo 28, del 1 al 9. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel
respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, y al igual que Tomás, ¿a quién se le debe adoración? A Dios solamente. Reconocieron que Jesús era Dios mismo entre nosotros. Ahora vamos a ver otro aspecto que está descrito acerca de la resurrección en Salmo 16, versículos 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, en lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando Él resucita, resucita con un cuerpo incorruptible, como el que Dios nos ha prometido a nosotros. Pero ahora quisiera concluir este tema con otro pasaje que habla del cumplimiento. De esta profecía. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. No dejó que viera corrupción, ni dejó su alma en el Hades. Como está citando casi literalmente lo que aparece en la escritura que leímos antes de Salmo 16, del 8 al 10, vemos que hay una equivalencia, como lo hemos enseñado, entre el Seol y el Hades. Son la misma cosa. No es el infierno, y hay una manera muy sencilla de probarlo, que es la siguiente. Cuando ya todo ha ocurrido, el milenio ha terminado y el juicio del trono blanco ha concluido,
y las almas de los que no quisieron creer en Jesucristo como Señor y Salvador son arrojadas al lago de fuego, habiendo sido ya arrojado al lago de fuego Satanás mismo. Dice la Biblia que su carne no sería, su alma, perdón, no sería dejada en el Seol ni en el Hades. Y al final de los tiempos, la muerte y el Hades, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego, que es el verdadero infierno. Entonces, el Hades y el infierno no son la misma cosa. El Hades es un lugar de detención. En el tiempo antiguo, antes de la resurrección de Cristo, ahí reposaba el seno de Abraham, que es el lugar de espera de los justos, aún los del Antiguo Testamento. Pero ahora ese lugar de espera, como lo dice la segunda carta a los Corintios, Pablo explica que ahí vio en el tercer cielo el paraíso, que es otra forma de llamarle al seno de Abraham. Cada una de estas profecías, mis queridos hermanos y hermanas, se cumplió. Y se cumplió al detalle. Se cumplió de una manera maravillosa. Impresionante. De hecho, en buena medida nuestra fe está basada en el hecho histórico de que la resurrección ocurrió, por más que lo quieran negar los hombres. La resurrección ocurrió, Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. Y está intercediendo por nosotros y siendo nuestro abogado, nuestro paracleto delante del Padre. Él es nuestro abogado, Jesucristo el justo. Pero ahora vamos a leer, con esto voy a terminar, voy a leer los dos últimos versículos yo mismo. Una promesa, una profecía que él da como promesa, porque finalmente las profecías son promesas. Y dice en Apocalipsis 22:12, Apocalipsis 22:12. Por cierto, el pasaje que leyó Eli se me pasó, me parece, dar la cita es Hechos 2, del 22 al 32. Hechos 2, del 22 al 32, donde se muestra el cumplimiento de lo que dice Salmo 16, del 8 al 10. Ahora vayamos a Apocalipsis 22:12, ya casi al final de la Biblia. Apocalipsis 22:12, el último capítulo de Apocalipsis. Dice, he aquí, está hablando Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A algunos les asusta eso. Si les asusta, es porque tienen cola que les pise. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que ante esta promesa nos alegremos. Nos alegremos. Porque anhelamos ser parte de la esposa. Porque queremos identificarnos con Cristo a tal medida que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y la respuesta, prendan sus micrófonos, por favor, todos. Prendan sus micrófonos. Irenita, mi hermana Irenita, ¿no puede prender su micrófono, por favor? Uso Gabo si está ahí y no está descansando. Rosita, Angélica Ramírez, sus micrófonos. La imagen no es necesaria, pero sus micrófonos, sí. Si quieren poner la imagen, mejor. Vamos a leer lo que dice la primera parte de Apocalipsis 22, versículo 17, que es la respuesta que nuestro Dios espera a esto que Jesús está profetizando y a la vez prometiendo. Esto que dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículos más abajo, en Apocalipsis 22, 17, vamos a leer solamente la primera parte. Todos juntos. 1,
2, 3. Y el espíritu y la esposa dicen, Dicen, ven. ven. Otra vez. El El espíritu espíritu y la y la esposa dicen, dicen, ven. ven. Amén. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Él viene pronto. Ese es motivo de fiesta en nuestros corazones, porque para siempre estaremos con Él. Amén. Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Él sufrió hasta lo indecible, pero el Dios, el Padre que es fiel y justo, lo ensalzó hasta lo sumo, para que el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre bendito, te damos tantas gracias, pero tantas gracias, porque tu palabra contiene un sinnúmero de promesas, un sinnúmero de promesas de bendición para nosotros que somos tu pueblo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Una vez más, nos arrepentimos de ellos. Decidimos dejarlos para que entonces el poder de tu gracia, la gracia de Jesucristo, sea suficiente para nosotros. Porque tú lo dijiste, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la flaqueza, en tu debilidad. Y ahora somos débiles por enfermedad, por escasez económica, por falta de trabajo, por problemas familiares y de otra índole. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Y Él es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Alabado sea su nombre. Todo esto se ha dicho y hecho para gloria de Jesucristo y del Padre Celestial y por supuesto también del Espíritu Santo, para gloria del Dios Trino. Amén. Paso el micrófono a Toñito para que nos despida. Gracias, Álvaro. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para despedirnos y aprovechamos para orar por Gabo, para unirnos todos en oración por él. Gracias, Padre, por este día hermoso que nos has dado, por tu presencia bendita, por tanto de tu mano que hemos recibido, por esta palabra de amor que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias por este día y por esta reunión, Señor. Bendecimos a Gabo, lo ponemos en tus manos. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, le siga ministrando y le siga restaurando, porque sabemos que tú tienes el control absoluto de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Gracias por sanarlo y por todos los que estamos aquí presentes. Si tuviéramos alguna necesidad, la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control absoluto y tu gracia es con nosotros, Señor. Así tú lo declaraste. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias a ti, Señor, y vamos confiados porque vamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues Amén. Dios los bendiga. Qué gusto Igual, poderlos ver de bendiciones. nuevo. Gracias, saludos a todos. Igualmente, bendiciones a todos. Buen día. Si tienen necesidades Bueno. específicas, por favor háganoslo saber para que oremos por ellas. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Amén, bendiciones. Saludos. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Abrazo. Igualmente. Un abrazo. Bye. Dianita, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte. ¿Cómo estás tú? Igual yo, me da mucho gusto verte. De que ya Gabito, ¿cómo sigue? Bien, Gaby, Gabo. pues ya ves que no lo operaron siempre porque tenía pus. Ajá, pero qué bueno que se la sacaron, porque Sí. así ya se le van a parar las infecciones. Y le sigue, pues algo le sigue saliendo un poco más, creo un ¿Todavía poquito. sigue drenando pus? Que se le Poquito, salga toda. sí. Y ya después, a ver, yo creo que lo van a operar ya cuando vea que ya se le quitó bien.
Sí, porque eso quiere decir que ya se le quitó la infección, quitándosele la pus. Sí, se le hizo la infección. Ay, te digo, yo estaba bien contenta porque dije ya salió de la operación, pero va resultando que tiene pus, fíjate. Ay, pues qué bueno que se la encontraron. Bendito Sí, qué Dios, bueno. porque si no, nunca Sí, hubieran quitado las calenturas porque seguía la infección ahí. seguía dentro y ya cerrado, ¿verdad? Exactamente, no, qué bueno. Sí, qué bueno. Ya, quiera Dios que ya se le componga y pues duerme poco porque luego no puede dormir, porque como tiene la bolsa ahí, la cosa esa que le pusieron, Ajá. entonces tiene la bolsa ahí, pero el primer día se puso muy malo porque no podía orinar hasta que Ay, amaneció, pobre. sí, hasta que amaneció y una vecinita lo llevó, y ya se le arreglaron, pero le dolió muchísimo porque no lo anestesiaron. Ay, pobre, ha sufrido un montón. Ay, sí, mucho. Y ojalá que ya Dios quiera que le componga eso ya para que lo operen. Sí, ya Y vas a ver que sí. A ver mañana qué le dice el doctor. sí, mañana va a ir a ver qué le dice. Va a hablar con él porque Sí, no ha hablado con él y a ver qué le dice. Sí, sí, Male. pero ya mañana que vaya, que hable con el doctor, ya va a ser otra cosa, vas a ver. Sí, primeramente Dios. Sí, Primeramente Denita, Dios. vamos a seguir orando por el pastor para que todo salga bien, para que ya el doctor mañana le dé otras buenas noticias. Sí, sí, Male. Sí, por ahí te encargo tus oraciones. Sí, no te preocupes, Sirenita, ahí estamos orando por el pastor y por ti, para que estén Gracias, bien. gracias, Male. Bueno, Y salúdame mucho al pastor, claro que sí. Y tú que salúdame mañana a tu esposo. nos Salúdame a tu diga esposito. sí, que mañana nos diga qué le dijo el doctor a ver si ya le dio fecha de operación o algo. Que te hable. Sí, por favor. Ajá, le voy a decir que te hable después que regrese para que sepas qué le dijo el doctor. Ajá, dale una pastillita para dormir de las tuyas. No le da mal. No, A ver si no, quiere, para porque nada. es bien necio, luego no quiere tomar nada. Esto es lo malo de Gabo, que no quiere tomar nada Le voy a decir que se tome aunque sea la mitad, ¿verdad? para que duerma, que se Ajá, limpie las bolsas y se tome la pastilla para que no le pase nada. sí, para que le detenga, ¿verdad? Quisiera que Sí, duerma un rato porque luego duerme muy poco. pues sí, pero eso no es bueno que duerma poco, necesita dormir bien, Sí, porque si no, pues no tiene fuerzas y su organismo pierde muchas energías en mantenerlo despierto. no, sí, fíjate que cuando no duerme uno se siente uno muy mal. Exactamente, dile que no, que se tome una de las pastillas tuyas Ajá, y así ya duerme un poco. le voy a decir. Sí, no creo que le haga mal porque el doctor a mí me ha dicho que a mí no me hace mal. No, no, yo tengo muchos años tomando pastilla para dormir, pero muchos, Ajá, que han de ser como 20. fíjate. Yo también ya he tomado muchísimas, ya quizás cuántas cajas, pero Sí, ni modo. pero así dormimos. Sí, si no, no duermo nada. Si no, Cuando no no me la duermes tomo, y te... cuando no me la tomo, no duermo nada, amanezco, haz de cuenta que no dormí nada, pues.
No, 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 Irenita, tómatela todas las noches antes de irte a acostar. Tengas o no tengas sueño, tú tómatela y duerme. Sí, sí, Ya, yo pienso que los años que me faltan de vida, voy a dormir. Porque sí, si no, no, me voy a sentir muy mal. Entonces, es mejor que duermas tus horas que tienes que dormir. Tómate la sí. pastilla todos los días. Pues sí, porque el otro día se siente uno muy mal, muy mal. Ah, Sí, sí, tómatela. el día que salió del hospital, que ya se vine porque no lo operaron, me tomé la mitad y ahí estuve sentada hasta la 1, hasta que llegó, Ay, no. y luego me tomé el otro pedazo porque dije, si no, no duermo nada, y me acosté a las 2 de la mañana. Y No, sí, tómatela, Sirenita, tómatela, por favor. No te pasa nada. No nos volvemos adictas. Y si sí, nos volviéramos adictas, pues ¿cuántos años nos quedan de vida? Mejor que duermas bien. sí, sí, así es, mejor. Sí, Sí, porque Irenita. sí, gracias, Bueno, María. cuídate mucho. Igualmente, salúdame a tu esposito Gracias. y que coman rico, que Gracias, pasen igualmente. y que pasen una linda semana contentos. Que Gracias, Irenita. que Nos vemos descansen el martes en la oración y y el el viernes viernes. en el estudio. Ajá, sí, claro que sí. Ok, Ajá, Irenita. ok. Gracias por Bueno, todo. Bye, bye. bye, Bye, bye. bye, bye. Muchos besos. Bye. Bye.